pues vamos a comenzar. Voy a comenzar presentándome. Me llamo Itxasne, soy psicóloga y bueno, dentro de la asociación de Agifes estoy en varios programas. Uno de los programas que estoy como psicóloga es aquí en el centro, que bueno, después de explicaros un poco la charla y que hablemos, pues bueno, sí que me parece importante que sepáis un poquito los servicios que hay en la asociación y bueno, pues que nos conozcamos. Y bueno, sí que me gustaría que fuéramos un poco dinámicos, ¿vale? Me gustaría que la charla se centrara en que no dejéis ninguna pregunta ahí en la cabeza, sino que aprovechéis el espacio para poder expresar vuestras dudas y cualquier cuestión que queráis compartir, ¿vale? Entonces yo sí que os voy a poner unas diapositivas, pero sí que voy a procurar estar más en contacto con vosotros, ya que os habéis preocupado en venir y mostráis un interés, ¿vale? Entonces, bueno, la charla de hoy se centra, pues bueno, como bien dice el título, el papel de la familia en la recuperación de los problemas de la salud mental, ¿vale? Entonces, me parece importante hablar en definir lo que es la salud mental. Desde un modelo biomédico, pues la salud mental se define como la salud es la ausencia, ¿no?, de la enfermedad, ¿no? Es un concepto, pues bueno, dicotómico, ¿no? Son estados excluyentes. Y desde un modelo psicosocial, que es donde nos vamos a centrar, pues es un punto de vista positivo sobre la salud, ¿vale? La salud es entendida como bienestar y satisfacción de necesidades. Se ve como un continuo, un proceso más dinámico. Ello permite prevenir, personalizar, adaptarse al entorno y que el individuo participe activamente. En ese proceso hay factores muy importantes en el individuo, ¿no? Y la familia es uno de ellos, ¿no? Y cómo influye la enfermedad de un familiar, ¿no?, en la propia familia, que es en lo que vamos a centrar la charla. Por lo tanto, la familia, en un modelo más integrador como es el biopsicosocial, juega un papel muy importante, porque no podemos entender a la persona aislada sin las relaciones de su entorno cercano, ¿vale? Y cómo la propia enfermedad afecta al individuo y como a la familia, ¿no? Y eso, pues desde un modelo no tan integrador como el biopsicosocial, ¿no?, pues parece que no se tiene en cuenta y se debe tener en cuenta, ¿no? Bueno, no me voy a parar mucho en esto. Por lo tanto, cuando hablamos de la recuperación en salud mental, ¿vale?, se define como un proceso muy personal y único que supone el desarrollo de un nuevo significado y propósito en la vida más allá de los efectos negativos del problema de salud mental del individuo, ¿no? Se trata de un proceso continuo que consiste en adquirir o recuperar muchos aspectos de la vida cotidiana de las personas, ¿no?, que pueden haberse perdido a causa del problema de salud mental. Hay varios componentes que influyen mucho en el proceso de la recuperación de la persona, ¿no? La esperanza y mantenerla es un componente muy importante. Creer en uno mismo, tener sentido de autocontrol y optimismo de cara al futuro. El restablecimiento de una nueva identidad positiva, encontrar una nueva identidad, eso supone un trabajo importante en la persona, ¿no? Construir una vida con sentido, entender la propia enfermedad, ¿no?, encontrar un sentido a la vida pese a la problemática, ¿no?, y dedicarse a vivir y no centrarse tanto en esa
problemática. Entonces, y asumir responsabilidades y control. Sentir que se controla la enfermedad y que se controla la vida son componentes muy importantes para el individuo en ese proceso de la recuperación, ¿no? Tenemos que entender que a una persona que le diagnostican un problema en salud mental, el impacto es enorme. Una autoestima baja, os voy a leer varias, ¿vale? Que he recopilado, pero bueno, por resumir. Autoestima baja, inseguridad en la toma de decisiones, sentirse no útil, cambios en el estado de ánimo, dificultades para gestionar los sentimientos, aislamiento o pérdida de relaciones sociales, dificultad para mantener el trabajo o la formación, depende de la situación de cada uno, ¿no? El abandono del autocuidado, los conflictos que se generan con la familia o con la pareja, mayor dependencia, distorsiones en la percepción de la realidad y el pensamiento, dificultades para una comunicación más efectiva, ¿no? Por lo tanto, podríamos hablar que el impacto de los trastornos mentales en la calidad de vida puede ser superior al de las enfermedades crónicas como la artritis, la diabetes o las enfermedades cardíacas y respiratorias. Esto es importante señalar porque a veces da la sensación que banalizamos, ¿no?, los trastornos mentales y todo lo que está relacionado con ello, ¿no? Y esto es un dato muy importante, el impacto que supone en la calidad de vida del propio individuo y de lo que queremos sacar a la luz hoy, ¿no?, que son las familias. El impacto en toda la familia. El problema de salud mental de un miembro de la familia es un acontecimiento inesperado que interrumpe el sentido generalmente de continuidad en el ciclo de vida de un impacto profundo en miembros de la familia. Esto quiere decir, resumiendo, que una familia tiene una dinámica de vida, un estilo de vida, y de repente, de la noche a la mañana, ¿no?, le ponen a un familiar un nombre y un apellido nuevo que con ello lleva todo un proceso, ¿no? Y que en ese proceso la familia pues queda como en un segundo plano, realmente, ¿no? Y el impacto es enorme, porque como lo que hemos hablado, al final afecta al propio individuo, pero también a la familia, porque la familia tiene que aprender qué es esto. ¿Qué es a lo que vamos a afrontar? ¿Qué viene, no? Lo desconocido, ¿no? Y el reinventarse nuevamente como familia y el reconstruirse como familia, ¿no? Muchas de las consecuencias que trae este impacto, pues bueno, he recopilado ahí un poco y es impotencia, culpa, rabia, a veces vergüenza, miedo, aumento de la ansiedad y la confusión ante esta nueva situación. Hay actitudes de sobreprotección o de alejamiento cuando sucede esta situación, ¿no? Se generan conflictos familiares, de pareja o de crianza. Al final también aparece el síndrome burnout, es decir, o el estar quemado ante el cuidado de la persona, ¿no?, que le han diagnosticado. Dificultades para mantener las normas de convivencia, dificultades de comunicación, aislamiento de la familia. Por lo tanto, hay consecuencias en toda la familia. A menudo las relaciones familiares se deterioran y repercuten en la salud mental de la familia. La familia, al igual que las personas con el trastorno de salud mental, se queda sin recursos para gestionar el problema y entra en un círculo vicioso donde no es posible salir muchas veces solo. Es necesario aceptar el problema y pedir ayuda para salir. Pero a veces no se sabe a dónde dirigirse, ¿no? Bueno, aquí hace una mención que al final ante las cargas, bueno, está muy relacionado con el cuidado del familiar, pues un poco la carga objetiva que podemos ver, ¿no? Pues las alteraciones en la rutina,
en las relaciones en la familia, ¿no? Pero sobre todo yo me gustaría centrarme en esa parte de carga subjetiva, ¿no? De la actitud y las reacciones emocionales ante la experiencia del cuidador, ¿no? Ante esa nueva situación. Porque a ello hay que sumarle después el estigma, ¿no? Que hay con todo lo relacionado con la salud mental, que muchas veces el familiar pues se encuentra con la dificultad de con quién hablo, con quién me expreso, quién me puede comprender, ¿no? Porque sí es cierto que bueno, va cambiando, ¿no? Y parece que cada vez estamos hablando más de salud mental, pero sigue habiendo cierto estigma social, ¿no? Y también autoestigma, ¿no? Autoestigma se refiere a las propias creencias que podemos tener respecto a, en este caso, a la salud mental, ¿no? Y que influyen a la hora de la aceptación de esa nueva realidad, ¿no? Que es cuando a un familiar pues, le diagnostican un problema en salud mental, ¿no? Entonces, es un problema, es una dificultad añadida, ¿no? El estigma que hay que tener en cuenta. Entonces, quiero dar algunas pautas, pero que, como he dicho al inicio de la intervención de la charla, me gustaría que esto fuera algo más dinámico y que cuestiones concretas, pues que luego pudiéramos ir abordándolas, ¿vale? Pero quiero trasladaros pues, ciertas pautas generales, que quizás a algunos les valga, a algunos no, entonces por eso luego podremos charlar un rato más. Bueno, la familia cumple múltiples funciones como el de dar seguridad, el cuidado afectivo y material, socialización. Además, entendemos que el objetivo respecto a la crianza en una familia es que los hijos se valgan por sí mismos y se emancipen. Los problemas de salud mental a menudo dificultan este proceso. Por lo tanto, fijaros, las familias también, ¿no? ¿Qué carga ya llevan con esa frase, ¿no? Que los hijos se valgan por sí mismos y se emancipen, ¿no? Entonces, para ellos es una nueva realidad que hay que abordar. Entonces, bueno, cada familia tiene su sistema de funcionar que se basa en valores y creencias, forma de comunicarse, de comportarse, forma de ejercer el poder en las relaciones. Todo eso se puede poner en cuestión cuando uno de los miembros de la familia, entre comillas, se enferma. ¿Vale? A mí me gusta más hablar de problemas en salud mental. Vale. Entonces, ¿qué no hacer? Es muy importante pues que no tenemos que esconder el problema, que no debemos de convertirlo en un tabú. Tampoco debemos de ¿no? culpabilizarla, transmitir limitación sobre su futuro, ¿no? Nunca vas a hacer esto, nunca vas a conseguir lo otro, ¿no? Sobreprotegerle, tampoco. Ser crítico, muy crítico con las conductas, o ser hostil con la propia persona, ¿no? Eres un vago, no haces nada, ¿no? Dramatizar a la hora de hablar sobre los problemas de salud mental, ¿no? O pensar que la medicación es la única solución, que el problema lo tiene solo el miembro referido, infantilizar a la persona, no tratarle como un adulto, atribuirle intencionalidad sobre su situación. Son quizás situaciones, ¿no? que os hayáis podido sentir identificados, puede ser, no lo sé, pero sí que me voy a centrar más en lo que quizás pueda facilitar esa convivencia y que os pueda ayudar, ¿no?
Escuchar cómo se siente la persona sin darle consejos, soluciones y preguntarle insistentemente. Tratar el problema de salud mental con la mayor naturalidad posible. Fomentar que cada miembro de la familia exprese lo que piensa y siente sobre el problema. Respetar lo que piensa el otro y su toma de decisiones, aunque no estemos de acuerdo. Explicarle claramente cuáles son las normas de convivencia y consecuencias de no cumplirlas. Fomentar la autonomía y proyecto de vida de cada uno. Negociar y repartir las tareas a realizar en la convivencia. Priorizar que las cosas por las que vamos a discutir. Ante situaciones de crisis, ser flexibles y tener claros los límites. Explicar cómo se va a actuar en caso de violencia o autoabandono, ¿no? Aprender a regularse emocionalmente para poder, ¿no? Y aceptar que solo no se puede y buscar y pedir ayuda. Aprender en espacios para familiares con problemas de salud mental. Conseguir la colaboración y atención de los profesionales. Informarse sobre apoyos, ayudas y recursos en salud mental. Mantener o fomentar relaciones fuera del entorno familiar. Cultivar aficiones y gustos. Cuidarse a uno mismo. Entender que la familia es parte de la solución. Bueno, con todo eso que os he dicho, claro, es todo como muy general, ¿verdad? Como queda ahí ideal. Pero con la idea principal y con lo que quiero quedar, que os quedéis, vaya, es que el silencio no es bueno, que es importante hablar, que al final es una situación muy complicada para todos y el hablar con otras personas o el que busquéis apoyo, pues como os he indicado, al final facilita que desde luego el problema, ¿no?, seguirá ahí, pero desde luego la perspectiva de que tengamos ante esa situación se abra un poco más, ¿no? Y que no lo veamos todo tan negro, igual lo vemos un poquito más gris, ¿no? Y ese es un poco el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que, bueno, os he comentado que yo estoy en varios programas de la asociación, tenemos varios servicios, como podéis ver en la pantalla, ¿no? Yo me quiero centrar en las familias, porque la charla se centra en las familias. Y, bueno, hay varios grupos de apoyo a familiares, ¿vale? De forma individual también. Y, bueno, se me ha ocurrido que era buena idea que quizás alguien del grupo de apoyo pues pudiera poder transmitir un poco cómo ha sido su experiencia en los grupos de apoyo a familiares y conectar, ¿no? Conectar con esa emoción, con esa experiencia y que, bueno, pueda constatar, ¿no?, la importancia de romper el silencio. Entonces me gustaría, Elena. Me llamo Elena y tengo un hermano con problema de salud mental diagnosticado hará unos 30 años. Me acerqué a Agifes cuando sentí la necesidad de apoyo profesional para intentar mejorar la relación con mi hermano, para intentar ayudarle a sentirse mejor dentro de mis posibilidades y para sentirme mejor yo, cosa esencial. En cuanto pude compaginar mi horario de trabajo con la terapia de grupo para familiares de Agifes, me apunté
y llevo ya alrededor de 10 años en el grupo de Eibar y no puedo estar más agradecida por la dinámica y los beneficios que me aporta. Después de llevar tiempo en este tipo de terapia, considero que los beneficios son obvios. Pero claro, antes de formar parte de la terapia ni me los imaginaba. Como puede pasaros a los que no habéis vivido la experiencia aún. Hablar de estos temas con familiares y amigos no suele ser sencillo. Para que te entiendan, tendrían que vivirlo en primera línea, como uno mismo, y no suele ser el caso. Así que el primer beneficio de la terapia es ese, charlar sin tapujos y con tranquilidad con personas que desde el minuto cero se ponen en tu pellejo y empatizan contigo. Te escuchan sin juzgar y tú haces lo mismo. Estoy segura de que yo he aprendido mucho más escuchando a mis compañeros que hablando yo misma. No todos tenemos la misma facilidad de palabra todos los días, así que a veces lo que expone cualquier otro del grupo pone las palabras justas a eso que tú necesitabas expresar o escuchar para aliviarte. Precisamente a mi grupo he pedido hoy que me ayudaran enviando alguna frase para intentar transmitiros lo mejor que nos aporta esta terapia. Y estas han sido algunas de sus respuestas que estoy segura compartimos todos los componentes del grupo. Una persona me decía, para mí que he vuelto al grupo, lo que necesito es hablar en el mismo idioma y además el grupo me ofrece apoyo y comprensión a quienes compartimos una misma situación. Otra persona decía, dos personas, un matrimonio, estamos muy contentos de haber encontrado un grupo que te entiende y nos comprendemos. Es difícil hablar con personas que no tienen el problema en casa. Otra persona del grupo me decía, estoy muy contenta de estar en el grupo porque me escuchan, me entienden y las personas que no tienen el problema no lo entienden. Y una cuarta persona que se ha animado a escribir ha dicho, de lo más positivo, aprender a relacionarte con el enfermo, ya que al principio no entiendes nada de lo que pasa y en el grupo vas contrastando opiniones. Como veis, lo primero que nos viene a todos a la cabeza es lo mismo. Es encontrar un entorno amigo en el que hablar sin sentirte juzgado. Mucho se habla en todos los entornos de la importancia de cuidar al cuidador, pero en casi ningún sitio hay espacios en los que ofrezcan esos cuidados tan necesarios. ¿No os parece? Bien, pues en Agifes sí ofrecen ese espacio. Ofrece, entre otras muchas cosas beneficiosas, la terapia de grupo para familiares. Y si aún no la conocéis, os animo a uniros porque aprenderéis sobre autocuidado y sobre cómo empatizar con la persona enferma, de manera que la relación con él o ella mejorará y uno mismo dormirá más tranquilo y vivirá más feliz, que es de lo que se trata. Gracias. La idea de la charla era un poco, la primera parte era situarnos pues de la importancia que tiene el familiar en todo este proceso, ¿no? Creo que en este momento tu papel es el que ha sido, es decir, transmitirle la información que has encontrado, ¿no? Y al final todo lleva a un proceso. Desde luego tú has venido por algo, por una necesidad, por un interés, por saber, ¿no? Y desde luego eso genera ya un cambio en todo este proceso. A veces esperamos que todas las actitudes o las decisiones que tomemos en nuestro día a día afecte de forma directa y consecuente, ¿no? Directamente y ya desaparezcan los problemas, ¿no? Pero al final lo que sí está claro que al final en todo lo que está relacionado en salud mental, ¿no? Pues es una carrera de fondo larga, ¿no? Porque al final estamos aquí, la persona, ¿no? Que en sí no tiene el problema. O sea, al final queremos que con nuestra actitud cambie, claro, pero nos tenemos que dar cuenta que somos personas, ¿no? Sociales, que nos interactuamos entre nosotros, por lo tanto, decisiones que tomemos nosotros y actitudes van a seguramente ayuden también al familiar. Entonces, un paso importante es el que has hecho tú. Bien. Y lo que te digo, que les has transmitido lo que en el momento has podido. Y seguramente si dentro de un mes
pues, profundizas o es otro momento, es eso, ¿no? Sí, a ver, es importante. Lo primero quiero señalar que lo de enfermo, la persona enferma, no, vamos a hablar siempre de problema en salud mental. ¿Por qué? Porque al final, cuando decimos enfermo, parece que es todo su ser, ¿no? ¿No os da la sensación de que la palabra en sí, enfermo, ya parece que hay una incapacidad? No, estamos hablando de un problema de salud mental. Esa persona puede tener un problema de salud mental y ya está, ¿no? Entonces es importante porque hablábamos un poco, no hemos hablado mucho en profundidad porque prefiero debatirlo, pero el estigma, al final, queramos o no, hay ciertas palabras que hay un estigma, ¿no?, detrás, un estigma social y autoestigma, pues que al final va asociado. Y cuando escuchamos seguramente la palabra enfermo, cada uno tiene ahí su propio esquema, ¿no?, de lo que significa, ¿no? Seguramente nos viene a diga una persona que no es capaz, ¿no? Pues ya sea por un tema físico, por lo que sea, no puede hacer algo, ¿no? Y nos olvidamos de las capacidades, ¿no? Entonces, por eso es más importante hablar, ¿no?, de un problema en salud mental, que es, al final, una parte del individuo, porque hablamos de que somos individuos dinámicos, que cambiamos. Entonces, tenemos capacidad de aprendizaje y de cambio. Entonces, cuando, ¿no?, por eso es importante el cambio, ¿no?, de la expresión, ¿no?, de enfermo a la importancia del problema de salud mental. Y desde luego lo que comentas, la comunicación es importante. Un poco en el grupo también, en los grupos lo que se trabaja es esa parte, ¿no?, el cómo nos comunicamos, ¿no?, cómo nos dirigimos, ya sea con el familiar, pero también la importancia de nuestro autodiálogo con nosotros mismos, porque al final lo que proyectamos nace de unas creencias y unas vivencias propias. Entonces, es importante, ¿no? Porque, claro, para lo que a uno es ayuda, ¿no?, lo que significa ayuda, para otro no lo es. Entonces, es importante, ¿no?, pararnos y analizar todo eso, ¿no? Entonces, bueno, uno de los servicios de Agifes es ese, ¿no?, los grupos, igual que los talleres y las charlas de sensibilización que se hacen durante el año, ¿no? Entonces, se procura sensibilizar y cuanto más llegue a los familiares, pues, y a las personas, pues facilita mucho más, porque al final el conocimiento es lo que da un poco la libertad, ¿no? Lo desconocido, ¿no?, nos genera rechazo, ¿no? La salud mental hasta ahora estaba como escondida y nos generaba como, ¿no?, un rechazo a ver qué es eso, ¿no? Entonces, cuanto más conocimiento tengamos, mayores habilidades vamos a generar en cómo afrontar tanto con las historias que cada uno pueda llevar en su mochila como con las situaciones que se puedan dar con el familiar, ¿no? Es complicado. Y la persona que está en tratamiento y cuando vuelve del tratamiento, pues los familiares le decimos, ¿y qué tal te ha ido y tal? Bueno, o sea, no hay otra respuesta más que bueno, pero... Pues que son muy celosos de su vida, como todos, quiero creer, ¿no? No sé. Sí, pero claro, queremos ayudar. Y yo, bueno, mi experiencia es que tienden a quitar hierro, que es lo que deberíamos hacer nosotros también. Si tiene un problema, que lo va solucionando muchísimo más lento de lo que uno quisiera. Sí. Y bueno, yo lo que siento yo es que no me quiere predisponer a pensar más allá de lo que ya tú imaginas, ¿entiendes? Él como que me quiere dejar un poquito al margen, o bueno, no sé cómo decir, no preocuparte también, ¿entiendes? No sé, ¿eh? Pero bueno, también creo que a lo que apuntábamos al inicio, ¿no?, es la propia intimidad o autonomía de la persona. Es decir, al final todo nos pasa. A veces vas a contar, otras veces no vas a contar. Claro, yo entiendo que, como tú has indicado, jo, es que yo quiero ayudarle, claro, es lo que proyectas, o sea, lo que quieres transmitirle, ¿no? Claro, pero igual para él el que le ayudes simplemente puede significar que le escuches y ya está, o sea, Pero si no hablan, pero de otro tema que no sea, Claro. ¿no? O
sea, quiero decir que puede ser que... Y escucharle y darle la razón aunque no la tenga, eso es bueno. Aunque claro, igual los demás creemos que no la tiene y él o la persona se ha empecinado en que la tiene, que igual la tiene, que yo no sé quién es el problema de fondo, pero a veces me parece que se han encerrado en un no, la culpa es del otro, la culpa es del otro. Y le tienes que dar la razón. Sí. Es que a veces nos pasa, ¿no?, que tenemos que dar como una respuesta siempre a todo lo que nos cuentan, ¿no? Y ya la respuesta ya está en la escucha. A veces, ¿no?, tenemos que poner como palabras de no, muy bien, mal, no. A veces simplemente el apoyo ya está en esa escucha y el contemplar, y que al final las personas, cuando transmitimos muchas veces lo que sentimos, lo que estamos buscando es que de alguna forma nos reafirmen aquello que estamos pensando y nos den como un impulso, pero la escucha ya es una respuesta, ¿no? Ya es una ayuda. Eso es. Sí, tanto a él como a su familia, escucharles y... Claro. Bueno. A cualquiera, si nos pasa a cualquiera de nosotros. Claro. De repente estás toda la noche sin dormir con un problema, al día siguiente te tomas un café con alguien, se lo cuentas, y no es que te vaya a solucionar la vida, ni que te... No, pero tú verbalizarlo en voz alta, tú mismo lo digieres, lo gestionas ya de otra manera, sin que te den ninguna pauta con la escucha. Ya. Eso. Uh-huh. Si me tienes que decir que estoy equivocada, lo dices. No, tienes tu realidad. Eso es mi punto de vista. Igual que dices que no tienes razón, le dices que no, y igual lo estás haciendo peor. Igual no hay que dársela ni quitársela, simplemente eso, escuchar. Pero que es normal, ¿eh?, que nos sale de forma natural a todos, de tener que dar una... Tú has dicho que con escucharlo ya es suficiente. Lo que hace falta saber es ¿qué coge el de salud mental? Si tú solo le oyes y no le contestas, ¿para él qué es? ¿Es una respuesta suficiente? Claro. Es que el significado... Hay que saber las palabras concretas para decir en aquel momento. No, a ver, quiero decir que aquí no hay un libro donde, ¿no?, en salud mental es que... Pero como la vida misma, o sea, quiero decir que aquí no hay un guión escrito. Entonces, el significado que pueda tener esa escucha para la persona, pues es algo complejo de poder decir ahora. Desde luego, quizás el preguntarle y generar canales de comunicación puede facilitar. ¿Cómo te sientes? Preguntarle después de esa escucha, no lo sé, puede facilitar. Pero al final... La toma de decisión de hablar, de expresar, siempre va a estar en las personas. ¿Eh? El silencio no creo que sea la solución. Y no hay que decirle, bueno, yo creo que me estás preguntando, no puedo responderte ahora, ¿por qué? Pero el silencio, si te está preguntando algo... Has hecho un esfuerzo grande y hay que felicitarte o... Claro, es que es muy difícil hablar de temas, o sea, sin algo en concreto. Porque, claro, el silencio, depende en qué momento, es una herramienta muy valiosa. Entonces, claro, es complejo y hay que hablar del momento concreto y de la situación concreta de esa... Está diciendo que a él, si quiere hablar muchas veces que tiene la salud mental, no quiere ni escuchar. Si a ella, que eso también es otra edad, lo peor, y es lo de la verdad es que hay, que son propensos a aislarse, ¿no? Sí, a ver, ya hemos hablado el hecho del impacto que puede suponer para la propia persona, ¿no? Pero creo que también es importante respetar los espacios de cada uno, quiero decir. Estamos hablando en forma muy general, sin saber los casos, ¿no? Pero quiero decir que tenemos que respetar al individuo, o sea, olvidándonos un poco de ese, ¿no?, ese problema de salud mental. No sé, si me...
Una pregunta respecto al grupo de apoyo, ¿cómo funciona? Es decir, ¿El grupo de, perdona? El grupo de apoyo. Sí. Sí. ¿Cómo funciona? Aparte de que cada 15 días son grupos limitados en el número de personas, hay un psicólogo organizando la conversación, o es las 9 o 10 o las personas que sean que necesitan ese apoyo, ellas se reúnen y hablan, o ¿cómo está organizado? Está dinamizado por un psicólogo, eso es. Suele ser cada 15 días, 1 hora. Y normalmente la figura del dinamizador, en este caso el psicólogo, es un poco dinamizar, es decir, bueno, pues generar ciertas sinergias para que el grupo pueda hablar o expresar sus emociones, y también está un poco abierto a que, bueno, temas que puedan ser de interés del propio grupo, que pueda salir a la luz, pues temas relacionados con salud mental, dudas, no sé, de cualquier tipo, ¿no? En relación, pues, a enfermedades, todo en general, pues está un poco abierto a todo eso también. Pero desde luego la figura del psicólogo es el dinamizar ese grupo, el ser el facilitador, pues de todo lo que se habla, un poquito, y también poner límites cuando se observa que se está yendo por un camino que no es, ¿no? Y para puntualizar. Pero sí hay un psicólogo quien lo dinamiza. Tenemos ahí un poco el croquis y hemos empezado a hablar de AGIFES, bueno, pues un poco lo que relaciona a los familiares, lo que os he comentado, ¿vale? Los programas grupales, individuales, que tenemos aquí en Eibar y en la zona de Eibar y Donostia, y también hay lo mismo para personas que tienen un problema en salud mental, ¿vale? Tienen sus grupos y su apoyo individual, igual que hay, como veis aquí, apoyo mutuo, que en este caso pues es un apoyo, como dice, pues de un igual a igual, es decir, una persona que ha tenido un diagnóstico, entonces utiliza, pues bueno, es un proceso de apoyo a una persona pues que también le han diagnosticado, entonces es un acompañamiento en todo ese proceso de la recuperación, ¿no? Que hablamos de esa aceptación, de esa parte, ¿no? Que tiene que reconstruir y dependiendo en qué situación esté esa persona, ¿no? Es importante saber que existe ese apoyo, porque claro, siempre claro, es de profesional, ¿no? a paciente, y en este caso es horizontal, es igual a igual, ¿no? Y seguramente, y es así, y las experiencias que ha habido, pues es que muchas personas que han estado en el programa, joder, pues les ha facilitado muchísimo de normalizar una situación, ¿no? Pues el ver que bien, es una parte, ¿no? de la vida ese diagnóstico, pero que la vida continúa, ¿no? Luego, como como vida asociativa, bueno, pues eso, está una parte de programa de sensibilización, que es esa parte la que estamos haciendo hoy, ¿no? Que es un poco sensibilizar la comunidad, y es ese objetivo, ¿no? De acercar y que, bueno, normalizar una situación. Y también está la parte del voluntariado que existe dentro de la asociación, ¿no? Que es muy importante. Sí, agur. Luego la parte, pues bueno, de los recursos residenciales, los pisos supervisados, y luego los programas diurnos también. Este es el Centro de Rehabilitación Psicosocial de Eibar, y luego hay 2 en Donosti. Entonces, bueno, también AGIFES tiene servicio jurídico, quiero decir que hay un montón, como veis, que luego, pues en más detalle, si alguien quiere que le informe, pues sin problema. Y desde luego siempre abiertos a recibir cualquier inquietud por parte de las familias, porque se han ido abriendo caminos en base a las necesidades que se han ido presentando. Eso es.
Entonces siempre hay opción a seguir ampliando. De hecho, el grupo que se ha abierto ahora en Arrasate de familiares es nuevo, o sea, porque ha habido una demanda y se ha comenzado en enero y entonces es importante. Las familias, como hemos dicho, su origen está en las familias, ¿no? En la asociación, entonces parte de todo este proceso es la familia, es algo fundamental. Entonces es importante dar voz, ¿no? Vale. No sé cómo vamos de ahora. Ah, mira, muy bien. Muy bien. Eso del silencio no es bueno, digamos, me parece muy importantísimo. Es que, ¿sabes lo que? En generaciones anteriores no teníamos esa facilidad de hablar de sentimientos en el entorno familiar, bueno, ni en el entorno familiar ni en ninguno, vamos. En nuevas generaciones ya se lleva de otra manera, pero es verdad que el hablar antes, o sea, hace 30 años cuando le diagnosticaron a mi hermano, ¿tú te crees que alguien me preguntaba a mí en casa, ¿tú qué sientes? ¿Qué opinas? No, haces. Con lo que tienes a mano, que no suele ser mucho. Aparte de un cacanaste en tu cabeza de no entender nada. Eso es. No es fácil hablar de las emociones ni no es fácil encontrar ese espacio tampoco. No es. Así que siempre que haya oportunidad hay que abrir esa puerta. A cualquier edad, en cualquier momento y entorno.